Y los invito a estar buscando en la carta que nos corresponde. Timoteo. Sí, todo, normal. Sábado normal, en la noche también, todo. Timoteo, primera carta, capítulo 6. Y el título del mensaje que vamos a estar compartiendo en esta mañana, primera de Timoteo 6, 1 y 2. El título del mensaje que vamos a compartir en esta mañana es Sirviendo a los superiores a la luz del Evangelio. Sirviendo a los superiores a la luz del Evangelio. Y dice la palabra allí en la primera carta de Timoteo: todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como digno de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina, ¿qué dice?, no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, ¿qué dice?, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se beneficiarán de su servicio. Y termina el apóstol en este segundo versículo diciendo: enseña y predica o exhorta estos principios. Oremos. Gracias, Dios, porque no nos dejaste a la deriva en un mundo que se descompone. No nos dejaste a la deriva, Dios, sin luz. Nos dejaste tu palabra, tu preciosa palabra, para que podamos mirar, Dios, a tu palabra y poder vivir confiando cada día en lo que tu revelación nos dejó ahí. Ayúdanos, Dios, porque hay una lucha interna, Señor, y nuestro corazón muchas veces quiere lo contrario a lo que tú dices. Pero ayúdanos a renunciar a nosotros cada día, para que nuestro carácter sea formado a la luz de lo que tu palabra dice. Ayúdanos en el nombre de Jesús en esta hora. Amén. Amén. Hermanos, muchas veces tomamos un pasaje y lo aplicamos directamente a nuestra situación actual, pero haciendo esto podemos cometer grandes errores. Tomar un pasaje y cogerlo y aplicarlo directamente a la situación actual implica una cantidad de errores tremendos, porque para aplicarlo correctamente es necesario que antes lo hayamos interpretado correctamente en su contexto original. Antes de aplicarlo correctamente, o para poder aplicar un pasaje correctamente, es necesario que lo hayamos interpretado correctamente en su contexto original. Y muchos toman un pasaje cualquiera de la Escritura y dice: ¿qué significa este pasaje para mí? He visto hasta debates en algunos grupos donde dice: ¿qué significa el pasaje para ti? Y eso es una pregunta totalmente distorsionada, porque la pregunta primaria que pudiera estar no es ¿qué significa para ti?, sino ¿qué significó el pasaje para aquellos a los que se les escribió? Y una vez entendido cuál era el significado original, podemos traer la aplicación del principio a nuestro contexto. Así que, hermano, ¿qué significa el pasaje para ti? Es una pregunta totalmente fuera de onda para aquellos que están viviendo, estudiando la palabra de Dios, que deberían ser todos los hijos de Dios. Es decir, para aquellos que fue escrito, es la pregunta: ¿qué significado tiene? Para poder entender correctamente cualquier pasaje. Y una vez entendido el contexto, cuál es el significado para aquellas personas que entendieron, podemos entonces aplicar el principio a nuestra situación actual. Y en este capítulo, hermano, capítulo 6, versos 1 y 2, el apóstol Pablo continúa la explicación con respecto a cómo la iglesia debería servir a los diferentes grupos en la comunidad. Este es el cuarto mensaje de cómo la iglesia debe servir a los diferentes grupos en la comunidad. Aunque hoy estaríamos hablando de manera específica de los esclavos. El contexto de los versículos que veremos hoy, el 1 y el 2, son instrucciones a dar honor a quien honor merece. El contexto del capítulo 6, versículos 1 y 2 es dar instrucciones a quien honor merece. Dar honor a quien honor merece. Y este honor no necesariamente es
porque estas personas se lo han ganado, sino porque los principios bíblicos así lo están enseñando. No tiene que ver con mérito humano para dar honor, sino porque la palabra de Dios nos ha instruido y Dios habla. Y la verdad de Dios siempre es lo mejor. Y en el capítulo 5 que estuvimos viendo, hermano, se nos enseñó a honrar a los envejecidos. ¿Se recuerdan? Antes de irnos para el campamento, las personas mayores aprendieron una verdad grande, ¿verdad? ¿Cuál? Tratar a las personas envejecidas como padres y madres, algo que muchas veces se descuida en las iglesias. También vimos sobre el trato a las viudas, que en verdad son viudas y no tiene que ver con haber perdido a su esposo, tiene que ver con una condición que aparecía ahí. Y también hablamos en el tercer grupo de los pastores, que tanto uno como el otro, los tres grupos han sido muy descuidados en la iglesia en los últimos tiempos. Y ahora aparece otro grupo aquí de personas que la iglesia debería tener claro, porque hay una instrucción para este grupo, y son los esclavos. Tanto a sus amos no cristianos como a sus amos creyentes, la palabra de Dios tiene instrucción. Ahora bien, ya que la esclavitud ha sido de manera general abolida, ¿a quién entonces pudiéramos aplicar esta enseñanza? Si habla de esclavo, ¿a quién pudiéramos aplicar esta enseñanza hoy en la iglesia? Bueno, hermano, a creyentes, que a la vez son empleados, ya sea que sus jefes sean cristianos o no cristianos. Ahí podemos aplicar esta enseñanza. Si entendemos su contexto, podemos aplicarla de una manera correcta. Por tanto, el primer punto que vamos a estar mirando, y los invito a estar allí mirando el primer verso, es sirviendo a los superiores no cristianos. Yo sé que muchos de nosotros, hermanos, muchos de ustedes tienen tal vez jefes que no son cristianos, o personas que son superiores a ustedes para los que estudian, que no son cristianos. Y dice el verso 1, todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos ¿de qué? De todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sea blasfemada. Hermano, aquí se expresa cómo debe ser el trato de un esclavo creyente con sus amos paganos. Y la frase de los que están bajo el yugo de esclavitud nos habla de lo difícil de la situación de los esclavos de esos tiempos. Por eso, ¿qué significa para mí? Es algo fuera de onda hoy. ¿Qué significaba para ellos esta palabra en su contexto, en lo que estaban pasando? Y la esclavitud era una parte integral de la vida antigua. Hermanos, se estima que había más de 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Y un tercio de la población romana estaba bajo el yugo de la esclavitud. Muchos llegaban a ser esclavos por haber sido capturados como prisioneros de guerra. Otros eran gente condenada por algún delito. Y otros por no tener recursos para liquidar sus deudas. También era común la práctica de capturar personas para luego venderlas en el mercado de esclavos. Incluso habían esclavos que habían sido vendidos por sus propios padres, o que habían nacido esclavos por ser hijos de esclavos. Y la situación para ellos no era fácil, hermano. ¿Y por qué me interesa profundizar en el contexto? Porque tal vez alguno ya está pensando, porque tú no sabes cómo es mi jefe, para la aplicación que vamos a llevar a la iglesia. Hermano, la situación de estas personas no es comparable con ningún jefe que tú y yo podamos tener hoy, ni cristiano ni no cristiano. Así que los amos podían tratarlos como quisieran, y los esclavos no tenían derecho a que los protegieran. La situación para ellos no era fácil, porque el esclavo no tenía ningún tipo de dignidad humana. Era un sistema de opresión, donde se imponía los trabajos más pesados, pero sobre todo de manera obligatoria y de una manera cruel. Y tal era la crueldad que cuando Pablo le dice a los esclavos que deben honrar a sus amos, la palabra que aparece ahí es la palabra déspotes, que es la palabra que nosotros conocemos hoy como una persona déspota, la cual nos habla de una persona cruel y tirana. Y lo que está diciendo es: honra a aquellos que son crueles y tiranos. Toda honra para aquellos que son crueles y tiranos. Hermano, qué triste cuando el
fariseísmo dentro de la iglesia empieza a bajar los temas para que nosotros podamos cumplirlo. Pero se está poniendo dura la cosa cuando vemos lo que de verdad está diciendo el pasaje. Y muchos de los esclavos creyeron en Cristo, hermano. Pero sus amos siguieron siendo incrédulos. Por tanto, los esclavos cristianos podían sentirse inclinados a desobedecer y a proclamar o a reclamar libertad debido a que eran cristianos. Y Pablo les insta a dar buen testimonio ante sus amos no cristianos, de modo que estos aprendan a respetar el nombre de Dios y su palabra. Por otro lado, hermanos, los esclavos que tenían amos creyentes se verían tentados también a aprovecharse de ellos, y Pablo prohíbe también esta conducta. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y el énfasis de la frase, los que están bajo yugo como esclavos, ¿cuál es el énfasis? Resaltar que esta enseñanza se está dirigiendo a aquellos que cargaban fuerte el yugo de la esclavitud a un amo pagano. Ahí está el contexto. Aquellos que estaban fuertemente esclavizados por un yugo con un amo pagano. Y esta frase no indica la realidad de hombres y mujeres, o mejor dicho, nos indica esa realidad de hombres y mujeres que estaban bajo una dura autoridad de otra persona. Pero mi pregunta hoy, ¿qué significa que los esclavos deben considerar a sus propios amos como dignos de todo honor? ¿Qué es lo que está queriendo decir el Espíritu de Dios para estas personas que tenían tiranos como amos? Hermanos, significa que los esclavos debían darle a sus amos todo el honor que pudieran darle. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para la cual servir así a estos amos? Porque esto agrada a Dios. Porque esto agrada a Dios. Y a algunos les digo, hermanos, pueden estar pensando, pero tú no sabes cómo es mi jefe. Tal vez yo no sé cómo es tu jefe, pero sí sé cómo eran los tiranos que estaban teniendo esclavizados a 60 millones de personas, por lo que vemos en la historia. Y lo que sí estoy seguro es que tu jefe nunca será igual a estos tiranos. Así que tal vez no conozca cómo es tu jefe. Si es cristiano, si no es cristiano, si es dentro del liderazgo de la iglesia, si no es. Pero sí te aseguro que no será como esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 18 al 20, el apóstol Pablo también le escribe, el apóstol Pedro también escribe. Parece que Pablo, Pedro y los otros aprendieron esto de alguien, ¿verdad? De Jesús mismo. Y siervos, estén sujetos a vuestros amos, ¿cómo? Con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son, ¿cómo? Insoportables. Porque esto, ¿qué? Haya gracia. Así, por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay? Si cuando pecas y eres tratado como así, lo soportas con paciencia. Pero si cuando haces lo bueno, sufres por eso y lo soportas con paciencia, ¿qué dice? Esto haya gracia con Dios. Hermano, la pregunta que quiero en este momento lanzar es, ¿quieres hallar gracia para con Dios? ¿De acuerdo a la palabra, no de acuerdo a lo que mi corazón quiere? Sujétate también ante las autoridades superiores insoportables. Porque esto es hallar gracia para con Dios de acuerdo al pasaje. En el libro de los Efesios, cuando Pablo le escribe también a esta iglesia, también les dice, siervos, obedezcan a vuestros amos en la tierra, ¿cómo? ¿Cómo? Con temor y temblor. Papi, estamos en el otro. Con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón. Hermano, la frase temor y temblor es una frase que se usa para honrar y servir ¿a quién? A nuestro Dios. Y aquí está diciendo, siervos, obedezcan a vuestros amos en la tierra con temor y temblor,
con sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Como a Cristo. Y mi pregunta es, ¿cómo un creyente podría servir a Cristo? ¿Cómo debería servir a Cristo un creyente? ¿Acaso le serviría con honra? ¿Con reverencia? Bueno, sabemos que la cultura cristiana ha distorsionado muchas de las cosas y hoy se ve servicios a Cristo mediocres. Pero eso nunca será la norma, ni sería la norma, ni es la actitud de una persona que entiende la gracia de Dios. Servir a Jesucristo de una manera mediocre y negligente jamás sería aprobado por Dios. Pero ¿cómo se le sirve a Jesús, hermano? ¿Se le sirve a Jesús desobedientemente? No. Y creo que le serviría con toda honra posible al Señor, ¿verdad? Obediente y sin refunfuñar. Y lo que el pasaje nos está diciendo es que podamos servir a los amos terrenales de esta misma manera. Y la parada sube. ¡Wow! Pero Pablo le dice a Tito también, a su discípulo, en el capítulo 2, versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en algunas cosas. No, en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. ¿Para qué? Para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respeto. Hermano, este versículo es extraordinario. Es un versículo extraordinario porque nos resume qué significa darle a nuestros amos todo el honor. ¿Y cuál es el propósito de practicar esta instrucción? Y hermano, el propósito, primeramente, nos muestra el texto que dar todo honor a nuestros amos o a nuestros jefes no creyentes, hoy, para los que tienen jefes no creyentes, significa que debemos sujetarnos a ellos en todo. Es decir, obedecerlo en todo lo que no contradiga la clara enseñanza de nuestro Dios en la Escritura. Que debemos ser complacientes, que debemos ser no ser personas que estemos viviendo en contradicciones con nuestros amos, no engañándoles, sino mostrándoles buenas intenciones, lo que significa que debemos tratarle con respeto. Y como decía, ¿para qué, hermano? Para que adornemos la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto nos lleva, hermano, al propósito que podemos alcanzar una vez que servimos a nuestros jefes de esta manera, con respeto. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué nos dice la segunda parte del versículo? ¿Para qué debemos considerar a nuestros amos no cristianos como dignos de todo honor? Dice, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Ahí está el propósito, ahí está el enfoque del por qué o para qué tenemos que hacerlo. Hermano, la gracia de Dios tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida, todas. Porque si no, no hemos entendido la gracia de Dios. Y en la vida cristiana hay algo mucho más importante que nuestros propios egos. Si te das cuenta, el por qué deberíamos hacerlo no es para que nosotros nos sintamos bien, hermano. Cada vez que hay un enfoque humanista, hermano, desecha eso. Porque eso no viene de Dios. ¿Por qué? Para que el nombre de Dios y la doctrina de Dios no sean blasfemadas. No está hablando de enfoque egoísta. El por qué y el para qué no habla de enfoque egoísta. Por tanto, en la vida cristiana hay algo más importante que el ego de nosotros. Y es Dios y su gloria, porque para eso fuimos creados. Para la gloria de Dios y para la honra de Dios. Y esto es el nombre de Dios y la doctrina, lo que tú y yo deberíamos estar honrando, hermano. Y evitar que sea blasfemada. Y muchas veces, hermano, el enfoque egoísta lo que hace es que blasfemen de Dios y la doctrina. Y tanto el nombre de Dios como la doctrina apostólica sufre descrédito cuando nosotros los creyentes no honramos a nuestros jefes en Cristo, aquellos que no tienen al Señor en nuestro trabajo. Me gustaría que pudieran estar ya conectándose, hermano, los que tienen jefes que no tienen a Cristo como el Rey en su vida. Pero es decir que nosotros, cuando no somos obedientes, cuando no somos complacientes, cuando somos respondones e irrespetuosos con nuestros jefes no cristianos, lo que hacemos es dar lugar a que el nombre de nuestro precioso Dios sea maldecido. Ese es el resultado, hermano. Por tanto, ¿queremos nosotros adornar el nombre de Dios y la doctrina? ¿Queremos?
creo que todo hijo de Dios debería decir: sí, Dios, quiero adornar, como dice la palabra. Entonces, si queremos hacerlo según la palabra de Dios, démosle todo honor y todo respeto a nuestros jefes no cristianos. Queremos que la gente considere a nuestro Dios como digno de adoración. Y muchas veces los cristianos vienen diciendo: es que no son dignos, no adoran al Dios, no adoran al Dios Todopoderoso. Pero es que muchas veces la responsabilidad está en que el cristiano obstruye que los no cristianos adoren a Dios, según lo que dice el texto. Pero queremos que la gente considere a nuestro Dios como digno de adoración y que considere la doctrina de Dios como digna de sujeción. Según lo que dice el texto, sujetémonos nosotros a nuestros jefes terrenales. Pero deberíamos preguntarnos: ¿cómo puede ser posible que bajo estas circunstancias el Espíritu Santo, a través de Pablo, no instruya a los esclavos a oponerse a la crueldad, sino más bien a dar honor a tales amos? ¿Cómo es posible que el Espíritu de Dios, en vez de decir opónganse a esa cosa injusta, diga lo contrario? Y quiero que sepan, hermano, que Dios no planificó que la esclavitud en el mundo fuera abolida por medio de una revolución de esclavos. Y lo que podemos ver es que la esclavitud, en vez de ser abolida por la fuerza, en vez de ser abolida por el desorden, en vez de ser abolida por el derramamiento de sangre, fue abolida por el amor y el sentido de igualdad que las Escrituras así nos muestran, y que fueron motivo de inspiración para hombres como ¿quién? John Newton, como dice, que fueron influenciados e influenciaron a otros para la abolición de la esclavitud. Hermano, pero no solo sirviendo a aquellos que son jefes no cristianos, sino a superiores cristianos. Y hermano, quiero que la aplicación se mueva en todas las áreas. Fuera de la iglesia, sí. En un negocio de un cristiano, sí. En un centro de trabajo donde dirija a un cristiano, sí. Pero dentro de la iglesia, donde el liderazgo y la guía también son cristianos. Y esa es la aplicación para cuando tenemos personas superiores creyentes. Y dice el verso 2, me gustaría poder estar ahí todos: y los que tienen amos que son creyentes. Hermano, yo quiero hacer una aclaración antes de seguir, para que veamos cómo resalta el texto. Muchas veces cuando alguien le pregunta a otra persona, y tu jefe dice: mira, es cristiano. ¿Y saben lo que está muchas veces en la mente de esta persona? Como que es cristiano, es un bobo, es una persona que no va a ser responsable, es una persona que me va a pasar la mano, es una persona... Hermano, yo quiero que escuchemos a Dios, a ver si eso es lo que es, porque eso es egoísmo. Eso es, qué bueno que tengo un jefe cristiano para que me beneficie a mí. Y eso es lo opuesto a lo que está enseñando Pablo. Y dice: y los que tienen amos que son creyentes, y apunta para el amo. ¿Qué dice? No le falten el respeto, porque son hermanos. Hermano, mira, es la misma palabra. Aquellos egoístas que empiezan a decir: qué bueno que tengo un amo cristiano para que me beneficie a mí. Aquí está diciendo: por esa misma razón, porque tienes un jefe cristiano, es para que tú lo beneficies a él. Y dice: porque son hermanos. Si no, y es la parte opuesta, sírvanles aún mejor. ¿Por qué razón? Porque son hermanos. Y son amados también, para que se beneficien de tu servicio. Hermano, no sé si pueden notar el cambio del egoísmo a la centralidad en lo que Dios dice por otro motivo. Para que se beneficien de tu servicio. Y dice: enseña y predica estos principios, hermano. Bueno, ¿cuál es el mandato que tiene la palabra? Y los que tienen amos que son creyentes, ya les digo, jefes superiores, creyentes, fuera de la iglesia, en un negocio particular, en un negocio estatal, en la iglesia, hermano, no le falten el respeto, sino sírvanle aún mejor. Eso es lo que habla la voz de Dios. Pero ¿cómo deberían conducirse los creyentes con jefes que son cristianos? ¿Cómo debemos honrar a nuestros jefes cuando son cristianos? No faltándole el respeto. Y la palabra respeto es una palabra que nos habla de apreciar a alguien.
De manera que faltarle el respeto a una persona es despreciarlo o no darle el valor que esa persona tiene como criatura creada a la imagen y semejanza de Dios. Pero ¿cuál es la posible causa por la que un empleado cristiano puede faltarle el respeto a su jefe cristiano? Según el mismo texto, es la realidad de que son hermanos, como le decía ahorita. Al final es mi hermano, pero vas a cogerte la tarde. Sí, claro, si el jefe es cristiano, hermano, por favor, actitudes opuestas a la palabra de Dios. Porque el jefe cristiano lo voy a servir mejor y no me voy a coger la tarde, como dicen algunos. Porque el jefe es cristiano y yo necesito respetarlo y honrarlo, mucho más todavía, porque es mi hermano y porque es un hermano amado. Hermano, es decir, que algo que debe servir como un lazo más fuerte para estimularnos al amor y a las buenas obras, no podemos convertirlo en un pretexto para buscar mejorías sociales para nosotros. Porque somos hermanos, debería ser lo mejor y no faltar el respeto. Debería hacerlo apasionadamente, porque somos hermanos. Y hay algunos que tienen hoy una gracia barata, hermano. Se ha infiltrado dentro de la iglesia una gracia barata, una gracia que dice, ya soy salvo, ahora ya no me preocupo por más nada. Es una gracia barata. Sí, sabemos que la Escritura dice que aquellos que han sido salvados nunca dejarán de ser personas salvadas. Pero eso no quiere decir que todos entiendan la gracia. La gracia que dice Pablo, que enseña a renunciar a la impiedad. Porque impiedad es vivir como si Dios no existiera. Y si nosotros en estos textos no tenemos en cuenta lo que Dios dice, estamos viviendo de una manera parecida a lo que vive un impío. Y la piedad es tener en cuenta a Dios en todas las áreas. Y en esta área es escuchar la voz de Dios y hacerlo. Así que mis hermanos, la gracia barata es una gracia que no te lleva a la transformación. Y cuando no hay transformación, la gracia que has creído no es la gracia bíblica. Porque la gracia de Dios enseña la renuncia a la impiedad. Y puede ser que todos estos cristianos, hermanos, que eran jefes ahora, o que todos sean jefes, pero uno tiene que rendir cuentas unos a otros, aunque sean cristianos, por motivo de los roles. Y les digo, hermano, sea en un negocio particular, sea en un centro de trabajo del Estado, o sean en la iglesia, hermano, donde hay personas superiores, tengo que rendirle cuenta por el motivo del rol que desempeña, según lo que dice Dios, y para la gloria de Dios. Y esta es la razón que nos da el apóstol, pues la situación que al parecer se estaba dando con los esclavos, que se estaban convirtiendo, es que habiendo sido o habiendo servido a amos bajo el yugo de esclavitud, ahora como se convertían, hay texto que dice que hemos sido llamados a libertad y podemos tratar de torcerlo rápido, ¿verdad? Pero ¿saben lo que es libertad, hermano? Primero quiero que sepan lo que es esclavitud. Esclavitud es caer preso de las mismas pasiones, deseos de los hombres o acciones de los hombres. Y ahí fue donde caímos, hermano, por seguir lo que pasó con Adán y Eva, la propia voz del hombre. Pero ¿saben qué es lo que es libertad? Ya dejar de ser esclavo del hombre para decir, Dios, aquí estoy, para oír tu voz. Y eso es libertad. Aun cuando la voz de Dios diga ahora, permanece bajo sujeción a estos crueles. Y muchas veces, hermano, algunos esclavos pensaron que por el nuevo estatus que tenían ahora de hermanos en Cristo, y ahora tenían amos o jefes cristianos, podían ser flojos estos jefes, o podían no cumplir bien sus obligaciones, o podían ser permisibles. Y creo que, hermano, que deberíamos estar pensando, porque creo que eso se ha infiltrado dentro de la iglesia, y creo que esa es la mentalidad que muchos tienen hoy en la iglesia también. Porque somos cristianos, debemos pasarnos la mano y hacer lo que nos da la gana. Bueno, eso es lo opuesto a lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque debería ser, porque somos cristianos, deberíamos hacerlo lo mejor posible. Deberíamos respetar mucho más, porque son mis hermanos. Y eso es lo que nos está llevando la palabra. Ahora, ¿cómo pasa en la iglesia hoy? Hermanos, muchas veces el enfoque es egoísta. Y ellos pensaban aquí que su nueva posición como hermanos, ellos perderían ahora la posición de esclavo. Pero Dios le está diciendo, no, porque fue el Espíritu de Dios el que inspiró a Pablo para que esto fuera llevado a la iglesia, hermano. ¿Y qué es lo que enseña el Espíritu aquí? El verso número 2 está diciendo, no le falten el respeto, sino sírvanle aún mejor. Y tenemos a alguien superior a nosotros dirigiéndonos. Bueno, deberíamos servirlo mejor, mucho mejor. Y no quería, hermano, no quiere decir este texto que a los no cristianos, a los jefes no cristianos se sirven más mal que a los cristianos, para nada.
lo que está diciendo, porque la tendencia con el jefe cristiano es, este me va a pasar la mano y va a permitir todo lo que yo haga porque es cristiano. No, porque es cristiano debería ser mucho mejor que la toda honra que dice el pasaje para los que no son cristianos. Así que, ¿por qué razones dice la palabra de Dios que deberíamos hacer esto? Y quisiera que miremos al texto de nuevo. Porque son hermanos. Y también, ya que son creyentes y son amados, los que se benefician de este servicio. Y mis hermanos, si alguien piensa que estos principios no tienen ningún valor para hoy, porque les digo, algunas personas me han incluso insinuado que la iglesia hoy no debería estar escuchando, nuestra iglesia no debería estar escuchando Primera de Timoteo, y es totalmente una absurda cosa, porque de hecho con Primera de Timoteo estamos corrigiendo una de las cosas más defectuosas que tiene hoy nuestra iglesia. Así que si alguien piensa que estos principios no tienen ningún valor en medio de una sociedad egoísta y materialista como la que estamos viviendo nosotros hoy, sería bueno que le volvamos a echar una mirada a la palabra de Dios, el versículo 2 al final, que dice: enseña y exhorta, que es la traducción también, predica estos principios. Enseña y predica estos principios. A tiempo y fuera de tiempo, en todo tiempo, porque son los principios que están en la palabra de Dios. Y esto nos habla de que Timoteo debía seguir enseñando y predicando estos principios a todos los creyentes. Y es la razón por la que hoy nosotros como creyentes también tenemos que enseñar y predicar estos principios. Porque la palabra de Dios no está limitada a un tiempo y a una cultura. Es transcultural. Resumiendo, esta mañana hemos visto dos cosas, para resumir: que si somos empleados de personas no cristianas, debemos servirle como serviríamos al mismo Señor Jesucristo. Y hermano, por supuesto, les vuelvo a decir aquí en el resumen, no de acuerdo a lo que muchos entienden como servir a Cristo, que es de una manera negligente, totalmente desobediente, sino como se merece nuestro Señor Jesucristo que sea servido. Así que eso es lo que nos está diciendo: respetuoso, amable, no respondones, para que el testimonio de Dios no sea obstruido. Y que si Dios nos ha dado la oportunidad de tener jefes o de nosotros ser empleados de personas que son cristianos, hermano, ojo, tenemos que entender que nuestra igualdad en el cuerpo de Cristo no debe conducirnos a faltarles el respeto o a incumplir en nuestras responsabilidades o en nuestras obligaciones o a hacer un trabajo a media o mediocre. Y les digo, en un negocio, en un centro de trabajo del Estado y en la iglesia es lo mismo. Donde haya un liderazgo, una persona que sea superior en este sentido, deberíamos estar haciendo un trabajo excelente, lo mejor que podamos, porque es un hermano. Hermano, quisiera hacerle algunas preguntas antes de pasar al momento final del tema. ¿Con qué pensamiento en nuestras mentes servimos a nuestros empleados? A nuestros jefes. ¿Con qué pensamiento vamos a los empleos? ¿O al servicio del Señor en la iglesia? ¿Con qué pensamiento? ¿Acaso servimos entendiendo que debemos servir a nuestros jefes como si fuera Cristo mismo? Hermano, si hay otro pensamiento que te motive o que te lleve a servir en tu centro de trabajo o en aquellos que no sea como si fuera Cristo mismo, no es de la palabra de Dios, no se desprende de la palabra de Dios. ¿Será que algunos de nosotros en nuestro trabajo ya tenemos un mal testimonio o ni siquiera conocen que somos cristianos porque no estamos sirviendo de esta manera, que es mucho más allá de la manera que los hombres por naturaleza pueden dar? Y hermanos, finalmente alguno de nosotros pudiera preguntar, ¿pero de dónde saco las fuerzas para obedecer estos principios? ¿Son duros? Son duros. Pero ¿de dónde saco las fuerzas para obedecer estos principios? No tengo la fuerza de voluntad necesaria para dar y para hacer lo que Dios nos está llamando. Y yo te digo hoy, hermano, que ninguno de nosotros podrá hacerlo en su fuerza. Ninguno de nosotros podrá hacer esto en sus fuerzas. Y eso es lo opuesto a lo que hace una persona religiosa que trata de bajar el principio para que podamos hacerlo en la fuerza humana. Pero ninguno de nosotros podrá hacer esto en sus fuerzas. Solo podremos hacerlo practicando o siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pero en el poder del Espíritu de Dios.
Solo podremos vivirlo cuando pongamos los ojos, ¿dónde? En el Señor Jesucristo, aquel que por medio de su palabra nos dijo en Romanos 12:21, no sean vencidos por el mal, sino vence con el bien el mal. Aquel que en este sentido nos enseñó a poner la otra mejilla cuando somos golpeados. Hermanos, en estos días hemos estado conversando con varios hermanos y dice que duro es esto. Porque ¿saben lo que nos pasa muchas veces? Que nos desconectamos la vida de intimidad con Dios y empezamos a tratar estos asuntos por la cuenta humana. Claro que no se puede. Aquel que nos enseñó que cuando alguien nos obligara a llevar una carga, que entregáramos también más, lleváramos 2. Si te obligan una milla, lleva 2. Si te piden una capa, dásela. Hermano, quiero que hablemos de él ahora. Porque tu fuerza es insuficiente para hacer lo que él quiere. Y mi fuerza es insuficiente para hacer lo que él quiere. Pero él nos ha modelado. Él nos ha modelado el tipo de servicio que debemos realizar en la tierra. Y como dice Filipenses, él siendo Dios, se hizo hombre. Y se hizo hombre, pero dice siervo. Es decir, un esclavo que por amor a su padre se sujetó a la voluntad de su padre, y el cual fue al dolor, al sufrimiento, al desprecio, a la burla y al rechazo por su mismo pueblo, expresado totalmente en una tortura en la cruz. Quien nos está hablando esto, hermano, es una persona que mucho más que todos estos esclavos sufrió, porque nadie nunca ha llegado hasta ese límite, inocente. Y no solo esto, sino que él mismo con su propia vida nos enseñó a soportar el dolor, el sufrimiento, el desprecio cuando otros nos inflijan dolor, cuando otros nos sometan al sufrimiento, cuando otros se burlen de nosotros. Y a esto mismo nos ha llamado también el Señor, como dice el pasaje, hermano, de 1 Pedro que tenemos allí. Porque para esta, hermano, me gustaría que nuestra cosmovisión cristiana, la manera de ver el mundo, fuera a la luz de la palabra. Porque hay muchas cosas que corregir, hay que menguar, como dice la palabra, ¿verdad? Tenemos que menguar, el yo está estorbando muchas veces lo que Dios dice. Porque para este propósito habéis sido llamados. ¿Saben de qué viene hablando Pedro? ¿Saben cuál es el contexto del propósito para el que fuimos llamados? Sufrimiento. Pues también Cristo, ¿qué? Sufrió por vosotros. Dejándonos, ¿qué? Saben que muchas veces dice Cristo nos dejó ejemplo y estamos buscando el poder y no sé cuántas cosas. Está hablando de sufrimiento. Para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. El cual no cometió pecado, y ahí está diferente totalmente a ti y a mí. Ni engaño alguno se halló en su boca. Y cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Así que mi hermano, si hemos sido llamados al cristianismo, a ser hijos de Dios, y tenemos que padecer, padezcamos como Cristo lo hizo. Y eso que nos sirva como una oportunidad, hermano, para que el nombre de Dios y la doctrina de Dios no sean blasfemadas. Nosotros tenemos que hacerlo por aquellos que son superiores a nosotros, hermano. Y es interesante que miremos, amos, esclavos, amos por aquellos que son superiores. Empleado, jefe, por aquellos que son superiores. Tenemos que hacerlo por aquellos que están en una postura superior, en un rol superior. Pero el Señor Jesucristo, hermano, lo hizo por alguien que estaba en la tierra. Él se hizo un esclavo, se humilló por aquellos que estaban en la tierra. El Rey del universo, que no hay nadie superior a Él, vino a hacer lo que te está pidiendo a ti por alguien que estaba destituido de la gloria de Dios, que era vil y menospreciado, y como vimos anoche, que estaba en ruinas, que no merecía que lo rescataran. Si pensamos que es difícil, hermano, a alguien que es superior a nosotros, pensemos en el superior de los superiores, cómo se humilló para venir a recoger a alguien que, como dice la Escritura, todas sus justicias fueron como trapos de inmundicia. Si
Todavía quedan cosas en nuestro corazón, hermano. Luchando contra esto, te sigo diciendo, mira la cruz. Porque si Él está ahí en la cruz, dice, he venido a servir y no para ser servido. Y la palabra es, he venido a tomar el lugar que debería tomar un esclavo, sirviendo a aquellos. Y lo he venido a hacer de la peor manera, la muerte de cruz. Pero cuando terminó, dijo, papá, obedientemente terminé la obra que me dijiste. Consumado es. Acabé la obra. Hermano, a menos que tú y yo renunciemos a nosotros mismos, jamás podremos hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Porque el estorbo de tu vida para hacer lo que Dios quiere, eres tú. El estorbo de mi vida para hacer lo que Dios quiere, soy yo. El mayor ídolo que tú y yo tenemos, eres tú y soy yo. De ese ídolo se desprenden una cantidad de ídolos que ponemos. Tú y yo, puesto en el centro erróneamente, es el que dice, no puedo hacer lo que Dios me está diciendo. Pero cuando tú y yo morimos, si miramos al Señor, hermano, veremos lo que Dios hace. Porque ahí empieza algo diferente, y es un ablandamiento en tu corazón y en mi corazón para servir a Dios a la manera de Dios. Y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, hermano, cuando llegó a la conclusión, bueno, si vivo, para Él vivo. Si me tienen preso, bueno, yo vivo para el Señor. Señor, ya no vivo yo, ahora vive tú en mí. Hermano, te estoy diciendo, a veces no miramos y no entendemos qué significa Cristo en la cruz. Pero a menos que tú y yo entendamos que Cristo en la cruz estaba sirviendo a personas que no tenía que servir porque no eran superiores, jamás nosotros serviríamos a los superiores. Pero cuando miramos a Cristo en la cruz podemos ver que lo hizo obedientemente como el Padre quería. Y esa debe ser la motivación para que tú y yo hoy, después de haber sido beneficiados con esta obra de servicio extremo, con esta obra de derroche de gracia, podamos mirar pasajes como este y digo, Señor, ¿qué sería servir a aquellos que están por encima, como tú quieres, si al final tú viniste a servirnos a nosotros que éramos polvo? Y lo hiciste por amor. Hermano, yo quisiera que en este momento que vamos a estar tomando la cena del Señor, el enfoque de la cena estuviera de esta manera, hermano. Tú y yo necesitamos renunciar a nosotros. Tú y yo necesitamos morir al yo, para que la voz de Dios fluya a través de nosotros. Porque el estorbo, te repito, somos nosotros. Y cuando estemos tomando la cena, pensando en el pasaje que hemos estado viendo hoy, por eso decía, sirviendo a nuestros superiores a la luz del Evangelio, miremos el Evangelio. Porque el Evangelio, como fue predicado esta mañana en el estudio, ahora estaba siendo torturado y ahora estaba derramando su sangre para que tú y yo seamos beneficiados. Y cuando tenemos claro el Evangelio, podemos mirar las obediencias de aquel que nos amó, podemos mirar las exigencias de aquel que nos amó y decimos, Dios, gracias, aunque mi corazón lucha y pelea por defender el yo, tu palabra debería ser la que nos guía, la regla de fe y de conducta. Ayúdenos a mirarte, Señor. Y hermano, en la medida que tú y yo corremos con los ojos puestos en Él, es que la transformación viene. Por eso la palabra dice así, que cuando miramos a cara descubierta la gloria del Señor Jesucristo, somos transformados de gloria en gloria. Y cuando miramos la gloria del Señor, está diciendo, el Rey del universo se hizo hasta lo último para que tú y yo pudiéramos ser bendecidos. Y como ahora hijos del Rey del universo nos está llamando a servir como a Él, a los no cristianos y a los cristianos, para que sean beneficiados.